En la temporada entre el otoño y el invierno, un grupo de hunos a caballo cabalgaban el camino hacia el sur desde la meseta de Mongolia. Touman, héroe que cuenta con la suerte y encanto divino en la pradera, empieza una aventura. En el norte de Asia, las montañas In, que corren de este a oeste como una barrera natural, dividen al continente en dos accidentes geográficos distintos. El norte de las cordilleras conforma un ondulante paisaje con pendiente hacia Mongolia. Estas altitudes están alejadas del mar, con verano abrasador e invierno de frío riguroso. La llanura Hetao, entre la parte sur de las montañas In y la meseta de Ordos, muestra un paisaje completamente diferente. En el invierno, las montañas In bloquearon las corrientes de frío del noroeste al sur. En verano, el aire caliente desde el Océano Pacífico a través de la distancia trae pocas precipitaciones extremadamente valiosas. Aquí se encuentra la llanura Hetao, que tiene muchos lagos y hierbas exuberantes, tierras fértiles aptas tanto para la agricultura como para los pastoreos de las tribus nómadas. En el siglo III a.C., al comienzo de la Guerra de Unificación de Qin, primer imperio de China, los pies de las montañas In vieron nacer a Touman. En tan solo unos pocos años, Touman convirtió a su ejército en una poderosa fuerza militar, ocupando la zona norte de las montañas In y la llanura Hetao, limitando con Tonghu al este, con Qin al sur y con Yuezhi al oeste. Touman se convirtió así en el primero de los líderes que dejó su nombre grabado en los registros históricos de las planicies centrales. Mientras Touman estaba ocupado en la guerra de conquista de las praderas, en las planicies centrales del Río Amarillo nació un hombre que subiría al escenario de la historia para también dejar una imborrable huella en la historia china. En el 238 a.C., en abril, con 21 años de edad, el emperador Yin Zheng, con la corona y la espada, símbolos del poder, salía con sus tropas del oeste de China después de 20 generaciones de denodados esfuerzos hacia la cuenca del Río Amarillo para fundar su propia dinastía allí. Ahora, bajo la dirección del joven emperador, las tropas de Qin cruzaron la Gran Muralla y comenzaron el proceso de conquistar el mundo. En este momento, la Tierra experimentaba anómalos y extremos cambios climáticos. En este año del 230 a.C., Qin comenzó la Guerra de Unificación de 6 reinos. Ese mismo año, la gente sufrió de una grave hambruna. En el 224 a.C., la ciudad de Chufang, que había impedido al soberano Qi Huangkung, finalmente cayó en manos del Imperio Qin, llegando a su fin la Guerra de Unificación. El general Wang Jian, al mando de 600.000 soldados, atacó el reino Chu. Al siguiente año, una gran sequía asola el territorio, lloviendo solo un poco durante los meses de junio y agosto. La capacidad de resistencia de la economía basada en la ganadería ante los desastres naturales no alcanza a la de la economía agrícola. La sequía y el frío dificultan la supervivencia, obligando a los nómadas a desplazarse hacia el sur en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
En estos tiempos de frío glacial, Touman dirigió su tropa de caballería desde los pies de las montañas In, atravesando la Gran Muralla del Norte, y bajó hacia el sur como una fuerza de huracán para convertir las vastas llanuras Hetao en la tierra de pastoreo de los nómadas. Para el joven emperador, la Gran Muralla de los Reinos no solo constituye un símbolo de la antigua separación entre estados, sino también un testimonio de la conquista. En el año 221 a.C., el emperador Ingzhen, de 38 años de edad, finalmente completó la gran causa de la reunificación del mundo. Ascendió así un nuevo y joven imperio al escenario de la historia. Renovando su título como primer emperador, Ingzhen esperaba que su imperio se pudiera heredar de generación en generación. Pero, aunque los 6 estados habían sido destruidos, el emperador era consciente de que la guerra no había hecho más que empezar. El reino Qin estaba sumido en la incertidumbre del momento. Todavía permanecían en manos de las tribus locales los territorios en el sur, y en las regiones de los antiguos 6 estados todavía se producían rebeliones. Sumado al desgaste de las continuas guerras, los desastres naturales, la mayor parte del nuevo imperio se encontraba en una situación de debilidad y depresión. Por otra parte, en este mismo momento, en el otro extremo de Eurasia, en el norte de Grecia y Roma, los nómadas constituyen un obstáculo, una barricada, para la expansión territorial del Imperio Romano. Los griegos y los romanos se referían a esos nómadas como bárbaros. En la época de la República Romana, desde la península italiana, el imperio comenzaba el despliegue de su poderío militar por la disputa de la hegemonía del Mediterráneo. Al otro lado del planeta, la civilización de las planicies centrales y la civilización nómada del norte estaban a punto de encontrarse. Es la era de auge de los imperios de la civilización humana. Es la edad dorada de florecimiento de los imperios. Los extremos este y oeste de la Tierra se han embarcado en un proyecto militar sin precedentes: la construcción de la Gran Muralla. En el año 215 a.C., en la capital de la dinastía Qin, en la cuenca del río Amarillo de China, una gran tropa abandonó el palacio del emperador para comenzar un largo viaje. El que iba en el carro era el primer emperador, el creador del imperio Qin. Presentaba un aspecto singular y diferente al habitual en el país: nariz alta, ojos largos, pecho fornido y voz como el aullido de un lobo. Las tropas salieron de la capital del imperio Qin, de Xianyang, encaminándose hacia el este, pasando por los antiguos estados Wei, Han, Zhao y Yan, para llegar al borde del mar de Puhai a Jieshi. Desde la unificación de los 6 estados, el emperador había ordenado la demolición de la Gran Muralla original entre ellos, comenzando a construir sistemas de comunicación en estas áreas. Este viaje del primer emperador respondió a un propósito aparentemente utópico: hallar al dios que vive en el mar y posee el elixir de la inmortalidad. Solo 2 cosas ocupaban y preocupaban al corazón del emperador de 44 años: el destino longevo de su propia vida y el futuro de su imperio. Si esos alquimistas que entraban en el mar pudiesen encontrar realmente el elixir de la anhelada inmortalidad, entonces el emperador viviría para siempre para gobernar un imperio eterno. Cuatro años antes del comienzo de la gira del emperador, en el lejano extremo sur de China, en la zona actual de Lingnan de Guangxi, la dinastía Qin estaba en la última guerra de unificación dentro del imperio.
Las dificultades de la guerra superaban con creces lo imaginado por el comandante en jefe de la tropa Qin, Tu Sui. Las miasmas de la selva, los insectos venenosos en todas partes, el agotamiento de la expedición de los soldados Qin. En un ataque nocturno, el comandante en jefe Tu Sui resultó asesinado. El hambre que acuciaba a la fuerza expedicionaria, así como el asesinato del comandante en jefe Tu Sui, llevaron al primer emperador a tomar una decisión, el comienzo de un gran proyecto. El plan de Qin Shi Huang reside en abrir un canal entre el río Xiangjiang y el río Lijiang para conectar los dos grandes sistemas fluviales de sur y de norte, a través del cual la flota del imperio pudiese salir desde las inmediaciones del granero Pasu, pasando por el río Xiangjiang, un afluente del río Yangtze, para llegar a continuación a través del canal al río Lijiang, afluente del río de las Perlas, pudiendo de esta manera transportar la logística bélica a través del agua. Hoy en día, en el condado de Xing'an, Guangxi, el río Lingzhou todavía fluye tranquilo por su cauce. Hasta las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado, un gran número de buques navegaban el Lingzhou. Ahora, los barcos son cada vez más escasos, pero el agua del canal todavía juega un papel importante en el riego agrícola a ambos lados del canal. Es este uno de los canales construidos más antiguos del mundo, que más de 2000 años después sigue beneficiando a la humanidad. Poco después de la construcción del canal Lingzhou, el Imperio Qin ya contaba con un territorio de enorme extensión, desde las montañas del oeste hasta el mar en el este y en el sur hasta el mar de Sur, todo bajo el control imperial. Exceptuando las zonas montañosas, casi todo el territorio era cultivable. El primer emperador regía un verdadero imperio agrícola. Tras tan solo unos años en el poder, el primer emperador de la dinastía Qin completó la transformación de una serie de sistemas: la división administrativa del imperio unificado, el sistema de servicio civil y órganos del gobierno, la escritura, los pesos y las medidas, así como los sistemas de transporte por carretera. Sobre la base de la agricultura, el emperador llevó a la práctica la construcción de unas comunidades políticas, económicas y culturales unificadas en el interior del Imperio Qin, densamente poblada y rica en Xiangyang, la capital del imperio. El comercio floreció, convirtiéndose en una de las ciudades más prósperas del mundo. El desfile por la frontera oriental del imperio era una revisión de los vastos territorios del emperador. El primer emperador decidió volver a la capital Xiangyang a lo largo de la frontera del norte. Cuando el primer emperador unificó los 6 estados y estableció condados, las partes de la Gran Muralla que se situaban entre ellos habían sido destruidas y ya comenzaban las obras de renovación. La parte de las antiguas naciones Yan, Zhao y Qin que enfrentaba la pradera del norte se conservaba conscientemente y se reparaba. En el regreso del desfile por el este en el año 215 a.C., el primer emperador vio la Gran Muralla del Norte que acababan de restaurar. De regreso a la capital Xiangyang, el primer emperador recibe a un visitante anciano que era conocido como Lu Sheng, antiguo habitante del estado Yan. Había sido enviado al mar en búsqueda de la pócima de la inmortalidad. Regresó con las manos vacías, sin elixir alguno, pero sí trajo consigo un libro profético lleno de palabras mágicas. Se decía que el destino del Imperio Qin estaba escrito entre sus páginas.
En dicho libro, el emperador leyó con inmenso susto unas pocas palabras: la muerte del imperio Qin a manos de Hu. El primer emperador se dio cuenta con toda claridad de que la pradera, que disfrutaba de diferentes formas de vida económica, constituía una frontera peligrosa del mundo agrícola. 6 años después de haber fundado su imperio, apoyándose en el fuerte poder económico, decidió iniciar el restablecimiento del orden de la frontera norte. Una tropa del Imperio Qin, compuesta por 300.000 soldados, emprendió una expedición al norte, bajo el mando de un comandante del ejército llamado Meng Tian, nacido en el seno de una familia de militares, donde su padre y su abuelo habían realizado importantes hazañas para el Imperio Qin. En las guerras de unificación del imperio contra los 6 estados, el reconocimiento del emperador al mérito y talento de este general lo hizo merecedor del nombramiento para el cargo más alto de protección y defensa de las tierras de las planicies centrales. El general Meng Tian sabía que esta podría ser en su carrera militar la guerra más difícil de todas. Los nómadas, errantes sin domicilio fijo, eran avesados y periciales maestros de la guerra de guerrillas. Dispersos y ocultos en las profundidades de los pastizales, los nómadas podían reagruparse en un instante para convertirse de la nada en un ejército feroz para, al siguiente instante, desaparecer sin dejar rastro en las profundidades de las vastas praderas. Cien años después, las palabras del historiador Sima Qian decían: la tropa china empleó solo 1 año para derrotar a la caballería de los nómadas hunos y ocupó la llanura Hetao. Los soldados de Qin no persiguieron a los vencidos, prefiriendo adoptar estrategias defensivas a ofensivas, prefiriendo la organización de la defensa local, las largas distancias a recorrer por la expedición, la pesada carga del transporte de la logística y alimentación, frenaban la expedición en el continuar de su avance hacia el norte. Sima Qian registró que desde el actual lugar Huangxian de Shantung hasta la zona de Tengkou de la zona Hetao, los convoyes en la marcha consumirían cerca de unos 12.000 kilogramos de víveres. Tao Man dirigió en retirada a su tropa. A los hunos, a 300 kilómetros al norte, se retiraron a las profundidades del desierto al norte de las montañas In. En la cordillera de las montañas In, al norte de Hetao, el mundo agrícola y las tribus nómadas vivían en un nuevo equilibrio. Al final de la guerra, el general Meng Tian recibió órdenes del emperador, emitidas desde la capital Xiangyang, disponiendo que, en las llanuras del norte, recientemente recuperadas, siguieran construyendo los tramos de miles de millas de la Gran Muralla. Esta parte que estaba por construir, junto con aquellos otros tramos recientemente restaurados de los reinos combatientes, se erigirían así entre el mundo nómada del norte y el mundo agrícola del Imperio Qin unos límites geográficos permanentes. $200 años después de que se hubiese ordenado la construcción de la Gran Muralla durante la dinastía Qin, en las islas de la Gran Bretaña, el emperador romano Adriano ordenó la construcción de otra Gran Muralla. Las tropas romanas habían ganado en los conflictos bélicos con los celtas en las tierras altas de Escocia. Tras visitar el frente de batalla, el emperador Adriano tomó la decisión de construir la Gran Muralla. Podemos adivinar que el primer emperador Qin y el emperador romano 200 años más tarde coincidieron en la visión de que la ofensiva militar interminable no era la forma más efectiva. El sistema de defensa militar perfecto traería una paz duradera. Lo que iba a enfrentar Meng Tian era un proyecto estatal sin precedentes en la historia.
Además de la utilización de los restos de la Gran Muralla pertenecientes a la época de los reinos combatientes, el trabajo principal de Meng Tian era la construcción de nuevas zonas de Gran Muralla en la zona de las montañas In. La primera dificultad era cómo, en estas vastas montañas, elegir un lugar adecuado para construirla. Para este difícil y complejo proceso de topografía y cartografía, bastan estas palabras del historiador Sima Qian: hay que construir adaptándose al peligroso terreno escarpado, es decir, la orientación de la Gran Muralla se diseña siguiendo las características del terreno y en las zonas escarpadas se construirán torres de defensa para la guarnición. Obviamente, hace 2000 años, en la dinastía Qin se dominaba el arte de la agrimensura técnica. Según la medición sobre el terreno, siguiendo exactamente cierta proporción, se confeccionaban mapas disminuyendo la topografía en una tabla pequeña de madera y marcando con todo lujo de detalles elementos como el meandro de cada río, la alineación de cada montaña y la ubicación de cada cruce. De este modo, el gran general Meng Tian pudo ubicar como un destacado planificador la gran muralla sinuosa y ondulante imaginada en su mente en la posición más adecuada. En cada garganta de montaña donde la caballería de los hunos podía aparecer y que necesitaba ser custodiada, marcaba la señal de una torre de defensa y una fortaleza. Este mapa, confeccionado sobre una pieza de madera, representa un condado del imperio de la dinastía Qin. Sorprendentemente, en él, la orientación, la distancia, el terreno ondulado, el ángulo de inclinación, las curvaturas del río, corresponden a los principios de la cartografía moderna. Es el mapa desenterrado más antiguo de China, con un cuarto de siglo antes de que Meng Tian comenzara su construcción de la Gran Muralla. La tecnología de ese mapeo precisa y la investigación y el diseño inteligente constituyen una gran ayuda a la futura obra de la Gran Muralla, ofreciendo un borrador de diseño excelente. Pero en ese momento, otro dolor de cabeza para el general Meng Tian surgió de la pregunta de ¿dónde encontrará suficiente mano de obra para construir un gran proyecto nacional de este tipo? Es evidente que el equipo más fiable que Meng Tian poseía eran los 300.000 soldados de Qin que habían participado en el ataque a los hunos. En la guerra del Imperio Qin, para unificar los 6 estados, se desarrolló un ejército nacional. Cuando Qin hubo completado la conquista militar, asumir la misión de construcción designada por el Estado se convirtió en su trabajo más importante. Sin embargo, para la gran obra de construcción de más de 5.000 kilómetros, obviamente los 300.000 soldados no resultaban suficientes. Durante la dinastía Qin, cuando las personas violaban la ley, la mayoría de ellas o bien tenían que realizar trabajos forzados o bien abonar una multa. Quien no pagaba como sanción económica implicaba estar en deuda con el gobierno, solo pudiendo pagarla sirviendo como mano de obra. La pena de trabajo forzado de construcción tiene un nombre especial, llamado chengtan. Estas personas que hubieran cometido un crimen se convirtieron en una gran fuente de mano de obra bajo el poder del Estado del enorme imperio Qin. Obviamente, ellos no podrían dejar sus nombres en la historia. Según las leyendas, un estudioso llamado Wang Xilian, recién casado, llegó al sitio de construcción de la Gran Muralla del Norte, lo cual posiblemente tenía relación con alguna política del primer emperador. Justo después de la unificación de los 6 reinos, como algunos estudiosos citaban libros antiguos y elogiaban a gobernantes anteriores,
el emperador abocó a la quema los libros que ponían en peligro la filosofía de unificación del Imperio Qin. Aquellos que se negaban a entregarlos eran condenados a penalidades. Posiblemente debido a que escondió unos libros que deberían ser quemados, el estudioso Wang Xilian tuvo que vender su fuerza de trabajo para expiar su culpa. Para evitar su fuga, se le afeitó el pelo y se le sometió a la práctica criminal de tatuar la cara. Si osase escapar, el carácter tatuado en su rostro lo delataría y sería capturado de nuevo. La Gran Muralla de Qin se construyó principalmente en las escarpadas paredes de los acantilados cerca del abismo, así que las dificultades y peligros implicados por la obra resultaban evidentes. El triste destino de Wang Xilian, que posteriormente fue tomado como prueba de la tiranía de Qin Shi Huang, se cantaba repetidamente. La esposa recién casada, que había recorrido 500 kilómetros en búsqueda de su marido, hizo que los narradores de las generaciones posteriores dirigieran miradas de reproche al gobernante del imperio. Sin embargo, la verdad histórica se diferenciaba a menudo de la leyenda. En un viejo pozo de Liye de Hunan, los arqueólogos encontraron unos preciosos trozos de bambú de la dinastía Qin. Entre ellos, uno registraba que en febrero del año 220 a.C., un hombre llamado Li, gobernador del condado de Tongting, transmitía a los distritos subordinados reglamentos emitidos por el gobierno central. Para transportar recursos, primero se utilizarían a los presos. En el caso urgente de escasez de personal, se podría reclutar al pueblo. En caso contrario, sería perjudicial para la vida del pueblo, advirtiendo severamente que si pudiera ser evitado y no fuera hecho, los funcionarios responsables también recibirían sus correspondientes castigos. Los registros escritos descubiertos suministran diferentes notas al imperio que malgasta la mano de obra. Después de resolver el problema de la fuente de la mano de obra, la última pregunta del responsable general Meng Tian era ¿cómo distribuir a lo largo de 5.000 kilómetros de Gran Muralla de forma razonable a los trabajadores numerosos y cómo hacer que esos trabajadores realicen incansables esfuerzos lejos de sus hogares, trabajando incesantemente en la construcción? En cuanto a esto, el escritor europeo Franz Kafka, con su imaginación, describió que era una obra muy esmerada. Por eso, el uso de la inteligencia de construcción de cada pueblo y la responsabilidad continua de los arquitectos constituye la premisa imprescindible del trabajo. Aun cuando se podía contratar a obreros que no tuviesen conocimientos para los trabajos relativamente fáciles, como los hombres que quisieran ganar más dinero, mujeres y niños entre cada 4,
hacía falta la dirección de un profesional capacitado. Tenía que entender profundamente la situación global y los detalles. Cuanto más eficacia tenía, más estricta la exigencia. Sin embargo, el no ver la obra terminada, incluso durante toda la vida, generaría desesperación y descenso de la productividad. Así que se adoptó la construcción separada de tramos. Los registros históricos indican que el emperador construyó la Gran Muralla en un periodo de 5 años. Solo la fuerza militar llegó a 300.000 hombres, una cifra equivalente a la 10ª parte del país, en términos de mano de obra masculina. Entre ellos, muchos murieron en la pesada labor de construcción. Como no se ve a los cadáveres que yacen bajo la Gran Muralla. A pesar de la exageración del sentimiento de los antiguos, reflejó indirectamente la dificultad de su construcción. La Gran Muralla no era sino una materialización de sabiduría y laboriosidad, un reflejo de la productividad y la creatividad de la nación china. La Gran Muralla de Qin Shi Huang se construye en su mayoría en la cima de la colina. En el sur, la mayoría es ladera suave, mientras que el exterior es abismo y acantilado. En el trozo que cruza el valle, se sirven del barranco en lugar de la muralla, o a un lado del valle se construyen murallas paralelas. En lugar de atravesar el paso importante del valle, normalmente se corta el camino montañoso en el cañón abrupto que entra en la garganta de una montaña, levantando una construcción de piedra o de piedra y tierra parecida a la presa de embalse que cierra el paso de la montaña como un tapón y construye un castillo a su lado. En el verano de 2013, los trabajadores del equipo de mantenimiento de monumentos estaban restaurando un tramo de ruinas de la Gran Muralla de Qin. En los largos años del pasado, muchas partes de estas murallas de piedra se han ido derrumbando. En la actualidad, el equipo de mantenimiento profesional se ha organizado tratando de que estos restos de muralla que han sufrido la erosión de viento y la lluvia sean restaurados. La Gran Muralla de Qin, dentro del distrito Guiyang, mide hasta 120 kilómetros de longitud. Se construyó en su mayoría en la parte sombreada de las colinas. Se apoya en la montaña, aprovechando la pendiente y utilizando materiales del propio entorno. Solo en la profundidad de las montañas In, los arqueólogos han podido encontrar ruinas relativamente completas de la Gran Muralla de la dinastía Qin. La muralla, apilada por piedras, mide hasta 5 o 6 metros de altura y posee una anchura de 3 metros en la parte superior. En estas ruinas, la gente todavía puede vislumbrar algunos detalles del diseño de esos años. En cuanto a las piedras utilizadas para construir la Gran Muralla de Qin, las ligeras pesan en torno a los 5 kilos, las más pesadas asciende a 20 o 30 kilos. Los arqueólogos suponen que en aquel entonces los guardias y los obreros que construyeron la Gran Muralla de la dinastía Qin cortaban las rocas cercanas bloque tras bloque, apilándolos posteriormente en la muralla. Es impresionante que este apilamiento aparentemente simple sea capaz de hacer que la Gran Muralla de Qin Shi Huang haya resistido más de 2000 años sin derrumbamiento. En la colina, no lejos de la Gran Muralla, se pueden ver las ruinas de las torres de guardia.
Aunque la mayoría se han derrumbado, se puede ver que constituyen una parte importante del sistema militar de la Gran Muralla de Qin. A lo largo de la Gran Muralla, cada 1 o 2 kilómetros encontramos uno. La mayor parte se han localizado en la cumbre de las montañas de amplia visión en verticalidad con la Gran Muralla. En la tierra alta, lejos de las atalayas, hay vestigios de círculo de muralla de piedra dejados después del derrumbamiento. En aquel entonces servían de puestos de guardia para la guarnición. Kioscos es la unidad militar más pequeña para guardar la Gran Muralla. En los pasos entre montañas y pasos estratégicos importantes suele haber vestigios de fuertes, los cuales son castillos militares subordinados a la Gran Muralla. Kioscos, fuertes y murallas constituyen 3 sistemas de organización militar destinados a la guarnición de la Gran Muralla. Son parte importante de la construcción de la Gran Muralla. Con estas construcciones, el papel defensivo de la Gran Muralla puede ser cumplido al máximo. Este tramo de la Gran Muralla a lo largo de la cordillera de las montañas Tachinshan e In es el centro de la Gran Muralla de Qin, siendo claramente el punto clave de la defensa. Hace más de 2000 años, la Gran Muralla de Qin se inició en Lintao, en la actual provincia de Gansu, en el oeste, extendiéndose hacia el este de la península de Liaotong. En esa gran era, la Gran Muralla de Qin Shi Huang defendió la meseta Qinghai-Tíbet cerca de la provincia de Gansu y toda la meseta de Mongolia cerca de la cuenca del río Amarillo. Casualmente, al lado de las montañas In, donde vivían los hunos, esta Gran Muralla coincide sustancialmente con la línea de precipitaciones pluviales de 400 milímetros. Justamente es la línea divisoria entre las zonas de la tierra cultivada y las zonas de los nómadas. Aun cuando esto pueda responder al azar, podría ser el resultado de una cuidadosa selección de los antiguos. Poco después de la finalización de la construcción de la Gran Muralla, Meng Tian recibió la orden del emperador de construir un camino recto entre la capital del imperio y la Gran Muralla del Norte. Al norte de la capital, Xianyang, el camino recto se extiende hacia el norte hasta la prefectura Jiuyuan, el condado militar importante que está más cerca de la Gran Muralla en el norte del imperio. Este camino recto tiene la longitud total de más de 700 kilómetros. Ofrece la protección más eficaz para que el imperio Qing ponga rápidamente en movimiento tropas y transporte de víveres y forraje. Esta auténtica carretera militar, junto con la Gran Muralla, constituye el sistema más poderoso de defensa integrada del imperio Qin. Estas construcciones inspiran en la imaginación popular que la Gran Muralla es como un arco y el camino recto, una flecha afilada lista para dispararse hacia los enemigos del norte del imperio. Después de la finalización del sistema de defensa de la Gran Muralla, el líder de los hunos, Tao Man, perdió por completo el valor de enfrentarse a Qin. A partir de ese momento, en la frontera norte del imperio Qin, la vida era tranquila y pacífica. El pueblo nómada fuera de la Gran Muralla y los agricultores al otro lado de la Gran Muralla, donde los agricultores llevaban sus propias vidas separados por la alta muralla. Sin embargo, poco después, esa vida tranquila se rompió. Después de terminar la obra del norte, Meng Tian se quedó en la zona fronteriza, alejada de la capital. Algunos soldados de la Gran Muralla de Qin se convirtieron hábilmente en agricultores al pie de la Gran Muralla. Llevaron las técnicas de riego y cultivo de Qin a la llanura Hetao. Las praderas originalmente exuberantes pronto se convirtieron en tierra fértil.
junto con Meng Tian, Fusu, el hijo mayor del emperador Qin Shi Huang, también guarnece el norte del imperio. Debido a su carácter recto, este heredero, cuidadosamente formado por el emperador, enfureció al propio emperador, siendo enviado al sitio de construcción más duro de la Gran Muralla y encargándose de supervisar la construcción de la Gran Muralla y el camino recto. El mensajero oficial imperial que venía de lejos trajo a los dos constructores imperiales de mérito la orden de que el emperador Qin Shi Huang les mandaba suicidarse. El heredero más prometedor al trono no pensaba que en ese momento su padre, Qin Shi Huang, hubiera muerto en el transcurso de un desfile. Dicha orden de muerte que venía de su padre no era más que la parte más importante de una conspiración política muy elaborada. Obviamente, Meng Tian tenía más experiencia sobre la lucha política de la corte. Sospechaba que posiblemente la orden fue emitida por otras personas, así que se negó a suicidarse. En ese momento, en la capital del imperio, la conspiración política ya había triunfado. Con la ayuda de varios ministros con intenciones ocultas, otro hijo del emperador, Hu Hai, subió al trono. El mensajero mandado por el nuevo emperador envió una vez más la orden de muerte a Meng Tian. Esta vez, Meng Tian no se resistió. Antes de la muerte final, Meng Tian dejó una confesión así: mi pecado debería haber sido objeto de la pena de muerte. Desde Lin Tao hasta Liao Tong, en la construcción de muros, en la cavada de trincheras que se extienden más de 5.000 kilómetros, ¿cómo es posible evitar el truncamiento de la cordillera de la Tierra? Este es mi pecado. La muerte de Meng Tian hizo que la dinastía Qin perdiera el corazón de los defensores de la Gran Muralla del Norte. La línea de defensa del norte del imperio empezó a tambalearse. Apenas un año después de la muerte de Qin Shi Huang, el comienzo de una imprevista conmoción sacudió al gobernante imperial. Este proceso de derrumbamiento no se inició en la frontera norte, sino en la cuenca del río Huaihe, en el centro del imperio. Era una noche de lluvias torrenciales. 900 jóvenes, reclutados de entre el pueblo, marchaban a lo largo de la Gran Muralla del Norte para guarnecer la zona fronteriza. Caminaron al lado del río Huaihe, la lluvia obstaculizaba la marcha y el retraso fue inevitable. De acuerdo a las leyes estrictas de Qin, si demoran la fecha de la marcha, todas las personas serán condenadas a muerte. Chen Sheng y Wu Quan decidieron luchar por su propio destino. En los últimos días del Imperio Qin se producían rebeliones por doquier. La guarnición norte de la Gran Muralla fue retirada para reprimirlas.
el imperio Qin no tuvo tiempo de ocuparse de los hunos. La caballería de hunos cruzó de nuevo la gran muralla construida por Qin Shi Huang. La hierba verde al sur de la montaña In pertenecía otra vez al reino de los nómadas. En este momento, en la frontera norte, como una antena gigantesca y solitaria, la Gran Muralla, tendida en la línea defensiva del primer imperio, honra la memoria del sueño inacabado del primer emperador. Hoy, más de 2000 años más tarde, a los pies de la Gran Muralla construida por Qin Shi Huang, todavía habita gente fuerte y optimista. Para los habitantes aquí, la agricultura y el pastoreo son igualmente importantes para la supervivencia. Los jóvenes fuertes trabajan la tierra y los ancianos pastorean. No solo siguen las necesidades estacionales, sino que también es la selección instintiva. En la historia de la civilización mundial, solamente la antigua China y la antigua Roma cuentan con la historia de la construcción de una gran muralla. Sin embargo, poco después de la construcción, con la desaparición de la civilización romana, la Gran Muralla de Roma fue abandonada. Solo en China, la construcción de la Gran Muralla duró más de 2000 años. Este continente oriental que nutre la civilización china se encuentra en un ambiente geográfico especial. Tiene el océano en el sureste y la montaña Chongshan en el suroeste. En la antigüedad resultaba difícil la invasión a gran escala. Solo en el norte la topografía presentaba aperturas. La Gran Muralla, el sistema de defensa completo, era una instalación militar necesaria. La gente supone que sin la existencia de la Gran Muralla de Qin Shi Huang, si las siguientes generaciones de China no hubieran seguido construyéndola, la civilización china habría cambiado por fin la dirección del desarrollo bajo los ataques repetidos de los nómadas del norte, como sucede en la historia de Europa. Es también por esta razón que en la historia de la civilización mundial, la Gran Muralla de China se ha convertido en una obra existente, única y brillante.